courses we do here. I think it's really well planned. Maybe a little short time, but great teachers, great assignments, great work, and I have learned a lot in the last month. And all the people here are very nice. The teachers know what they are doing. I will apply them in my profession. I think I can have a bigger view about what is fashion, what is European style, and US style, Mexico style. We can have a global vision about it. The courses, well, the first one was about theater, costumes. We did this one. It's a costume for a main character called Catherine. It's about a play, and we have maybe a week, more or less a week to do it. Great teacher, again. The second course was about cool hunting, and we go to Barcelona streets, we take some photos, and we go to some clubs, see a lot of styles, a lot of different people. We learn how to observe what they're doing, what they're wearing, and where they eat, where they live, where they shop. Pues són gent molt oberta, molt extrovertida, ens han donat un ambient molt agradable i acollidor durant tot aquest curs. Hem treballat, la veritat, que tots molt bé. Un dels exercicis que teníem que fer en grup era del curs de vestuari escènic i ens donaven una obra de teatre, ens donaven un pintor, un any i un lloc. I teníem que adaptar el vestuari en aquella obra, depèn del caràcter dels personatges. I la veritat és que va ser molt interessant perquè només teníem un dia per confeccionar-ho i això va fer que treballéssim molt l'espontaneïtat i la rapidesa que realment s'ha d'aconseguir quan es treballa en el món de l'espectacle. I abans el meu grup ens va tocar als anys 50 a New York i el pintor era de Kooning. I de Kooning és un expressionista abstracte i era una pintura molt caòtica, la veritat, i hem jugat molt amb desestructurar el vestit, amb fer-ho molt espectacular perquè al ser pel teatre has de tenir molt en compte que la gent ho veurà a distància, no ho veurà de prop. Llavors hem jugat bastant amb les formes exagerades, amb la soltura, la velocitat, perquè és un pintor que donava molta velocitat, molta energia en els seus quadros. Y los colors principals también. Este vestido fue una dinámica que nos puso el profesor y la dinámica era que nos tenían que poner como reto un pintor, un lugar y una época. A nosotros nos tocó inspirarnos en Caravaggio como pintor, en Buenos Aires como lugar y los años 40 como referencia de la silueta y del personaje que teníamos que crear y la vestimenta que le teníamos que hacer al personaje que era Catherine. Nosotros nos inspiramos más que nada en lo que fue como referencia, tomamos el tango de Buenos Aires, entonces por eso tomamos esta silueta, la abertura de la pierna, tomamos los encajes y como en ese tiempo había diseñadores que estaban como en auge, tomamos como inspiración también a Elsa Schiaparelli, que utilizaba mucho lo que era el surrealismo. Decidimos aplicar Schiaparelli a Catherine porque ella era muy extrovertida, entonces se atrevía mucho con las formas y no seguía la silueta que se seguía. Decidimos proponer algo diferente a lo que estaba en los años 40. Sí nos basamos un poco que eran las siluetas así de hombros anchos porque era lo de la guerra mundial, entonces eran prendas más militarizadas. Decidimos aplicar ese corte militarizado en lo que son los hombros y por eso quisimos dar ese volumen en las rosas que están acá en la parte de los hombros, este volumen que le estamos dando, y como era algo para teatro queríamos que fuera visible para el público y que se pudiera distinguir a distancia el hecho de llamar la atención en algo.
Escogimos las texturas brillosas y opacas por lo mismo de que nos tocó el pintor Caravaggio, entonces él era muy realista en sus pinturas y ocupaba lo que era el claro oscuro en sus pinturas, y nosotros como paleta de colores escogimos el color ocre, el negro y el rojo. Como se puede notar aquí en la prenda, el brillo de esta tela nos hace referencia a lo que son los claros, y esto que es más opaco nos hace referencia a lo que son los oscuros. Por eso decidimos la paleta de color y decidimos hacer las texturas acá con olanes, precisamente haciendo referencia al tango, la abertura de la pierna, esta textura como organza. Por eso también tomamos como referencia a los diseñadores, los materiales que se ocupaban en esa época, los tejidos, y pues prácticamente esa es nuestra explicación del vestido. Pues este es el proyecto de Cool Hunting. Salimos a la calle a buscar como los elementos que creíamos que iban a estar de moda, y pues yo me enfoqué mucho a lo que es en el barrio del World, que hay muchos espacios que tienen decoración eco-minimalista, y puse algunas imágenes de lo que prácticamente me inspiró para crear como la tendencia, que yo le puse Black Forest porque me quise enfocar a la mezcla de lo minimalista y lo hippie, que está como muy de moda ahorita, pero al mismo tiempo está muy mezclado con otros estilos, y lo quise mezclar con el estilo dark, como muy oscuro, y encontré a muchas chicas que tienen como mucha mezcla de esto, ¿no? Bueno, pues elegí como colores, como paleta de color, una paleta muy sobria, pero al mismo tiempo muy cálida. Y como iconos encontré que Taylor Momsen, Mary-Kate Olsen y Florence Welch tienen como muy pegado este estilo. Y claro, como diseñador, Alexander Wang es como muy representativo igual de este estilo. Dentro de mi tendencia, mi punto focal era como las transparencias, y claro, pues decidí meterlas dentro de todo el diseño. ¿Qué haces? Dibujando mi calzado, un mocasín. ¿Un mocasín? Sí, un poco de diseño vintage. Yo pues también terminando de dibujar, haciendo los patrones y ya, medio sé dibujar, entonces estoy haciendo el esfuerzo. Que me gusta tener los paso a paso, pues el molde de un zapato que es estilo mocasín. He cortado las partes y voy a cortarlas ahora.